¿Ahora me pueden verificar, por favor? Estamos Correcto. ok, perfecto. Ya. Ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces esta tercera clase que corresponde a nomenclatura y que decía anteriormente que los nombres en general de los elementos provienen de varias fuentes de, de origen griego, latino, entre otros. En general, hay que tener especial cuidado con el uso disciplinado de los elementos en términos de escritura. Por ejemplo, podemos tomar el caso del carbono que tenemos acá. Ahora sí espero que me estén viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Lo ven, ¿o no? Que estoy mostrando el carbono que está en la columna M, más o menos No, profe, está congelado. está congelado. Voy a dejar de compartir entonces y voy a compartir nuevamente la pantalla. Estoy ahí, compartir pantalla. Por favor, ¿pueden verificar ahora si ven o no ven? Todavía no ven. Sí se ve su pantalla y está Sí, ahora grabando. sí. Y ahora se mueve, sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía anteriormente es que por acá, déjenme admitir a Natalia. Ya. Por aquí podemos, por ejemplo, tomar el caso del el carbono, que si lo combino con el oxígeno, da un compuesto, que hoy día justamente va a ver la formación de compuestos, los nombres que reciben los compuestos. Pero si yo, por ejemplo, lo tomo y pongo CO, ahí si se dan cuenta, no estoy siendo disciplinado con el uso de las mayúsculas y las minúsculas, porque en realidad ahí lo que formé fue el cobalto. Cobalto. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto al uso de los elementos en términos de su escritura. El primero siempre con mayúscula y el segundo con minúscula. Otro caso puede ser, por ejemplo, el cloro, que el cloro es ese, sí que lo vemos y que no hay conflicto porque el primero está así, pero se puede confundir con un yodo, pero prácticamente son iguales. Y si en un compuesto, por ejemplo, está el CiO3, ahí yo no sé si es cloro o 3, entonces por eso es que hay que tener especial cuidado respecto a la escritura de los elementos en términos de respetar, que el primero va en mayúscula y el segundo va en minúscula. A continuación vemos los símbolos y nombres. Aquí aparecen los símbolos y nombres de los que están en la tabla periódica. En general existen más de, no sé, casi 20 millones de sustancias químicas conocidas. Afortunadamente no es necesario memorizar todos los nombres, no de los elementos, sino de los compuestos que se forman, porque se ha llegado a una especie de convención respecto a cómo nombrar los compuestos. Se llaman nombres sistemáticos. Pero hay algunos que de alguna manera se han conocido por su nombre común, por ejemplo, no sé, el agua es un nombre común, el mismo amoníaco también es otro nombre común, y así hay varios ejemplos de nombres comunes. Por eso aquí el primer esfuerzo que vamos a hacer es primero identificar los nombres comunes y luego ver la facilidad o la versatilidad que tienen los compuestos que ya por temas de memoria no nos alcanza a memorizar tanto compuesto, entonces por eso es mejor sistematizar la asignación de nombre a los compuestos. Aquí va la primera asignación de la tarea, y esto es simplemente para familiarizarse con la tabla periódica. Entonces lo que se busca acá es que escriba usted el nombre del oxígeno, lo busca por ahí, y ahí está el oxígeno. Eso es parte de la tarea de hoy. Y al revés, o sea que se asigna el nombre que se asigne el nombre a cada uno de los elementos que aquí aparece. Eso es lo que habría que hacer. En términos muy generales, esto lo vamos a retomar ya en la próxima clase, cuáles son los grupos, cómo se clasifican, o cómo se ordena esta tabla periódica. Ahí pueden ver que existen al menos 3 grandes grupos o categorías. Están los metales, y están los metaloides, que son los que marqué acá. Me parece que esta, yo sí la tengo aquí, por ejemplo. ¿Pueden ver lo que estoy viendo o no? Que hice un cambio de pantalla, ¿o no? Sí. Sí, Ya, sí. esta la pueden encontrar ustedes en Google,
va a estar disponible. Ahí están los metaloides. Una vez que uno marca, se van marcando los metaloides. Ahí están todo este grupo, los metales. Todos estos son metales. Y aquí están los no metales. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a hacer es justamente orientar qué compuestos se forman entre metales y no metales, entre metales y oxígeno, entre metales, entre no metales y oxígeno, entre metales y hidrógeno, entre no metales e hidrógeno, entre otros. Entonces, esos son los compuestos que hoy vamos a conocer desde el punto de vista químico. La gran mayoría de los compuestos que vamos a ver son del orden de orden inorgánico, o sea, están más bien puestos en un tema iónico, o sea, que están en términos de iones. Eso es un poco la intención de esta sesión. Profesor, consulta. Sí. Aparte de nosotros estudiar la tabla periódica y todo esto, también hay que tener familiarizado un poco, tener más o menos memorizar el concepto este de las valencias que tiene cada uno de los elementos a la hora de formar compuestos. Claro, o sea, todavía no llego a eso, pero efectivamente parece que me apagué. ¿O no? ¿Me escuchan o no? Que justo entró alguien, entonces no sé si dejé Sí, inactivo. profesor, se escucha. Escuchamos súper bien. Lo escuchamos. Ok. Bueno, el concepto de valencia está como un poco alejado en el tiempo de lo actualizado. Hoy día ya no se habla de valencia, sino que se habla de número de oxidación o de estado de oxidación, que es lo mismo, pero en términos de lo que es la actualización, hoy día hablamos de estados de oxidación, que es lo que tú mencionas que corresponde a las valencias. Y sin duda que va a ser conveniente el que uno, más que familiarizarse, ojalá tenga en la memoria, en la retina, cada uno de esos estados de oxidación. Eso es lo exigible para un certamen, pero como en esta forma de trabajo en realidad ya no va a ser necesario que se las aprenda, pero por lo menos saber que hay estados de oxidación y que son fundamentales para poder entender cómo se forman los compuestos. Por lo tanto, la respuesta de alguna manera está dada en que, claro, para la tarea no va a poder hacer la tarea si es que no tiene los estados de oxidación a la mano, o va a llegar a resultados erróneos, o va a llegar a resultados correctos copiando desde la web los resultados, pero no tiene idea cuál es la base, por qué tiene esa forma, o puede eventualmente copiar y copiar con error, porque en la web hay de todo. Por lo tanto, eventualmente podría justo copiar a un youtuber que no le pega mucho a la química y que finalmente tiene una respuesta errónea. Entonces, para asegurarse, eche un vistazo al número de oxidación y ahí verifique si efectivamente está correcto el compuesto que se menciona en términos de su solución o la forma correcta en que está escrito. Es un poco el detalle. Lo mismo que vimos en la clase anterior, yo creo que ustedes ya leyeron la forma. Cuando ustedes descargan el Excel les va a aparecer las letras y los equipos que están asociados. Aquí hay que leer lo siguiente, dice por 2 porque en realidad aquí dice A, B, pero si uno, por ejemplo, lee el 3.1, escribe el símbolo, esta va a simbolizar el número, la letra A, B, C, D, E, F, G, H, y ahí da justamente los 8. Y el B pasa lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, el ABC hasta llegar al H. Por lo tanto, por eso por 2. Entonces, léase entonces, el equipo 1 tendría que hacer el oxígeno y el radón. El equipo 2, el azufre con el estaño y así sucesivamente. ¿Se entendió, cierto? La forma de leer esto. ¿Alguien que pudiese contestar si entendió? Ya. Sí, profesor. Sí, sí, claro. Súper. Perfecto, gracias. Entonces avanzamos con la siguiente etapa que corresponde a lo que les comentaba anteriormente. El concepto de nomenclatura viene de la palabra nomen, que significa nombre, y clare es llamar las cosas por su nombre, llamarle por un nombre, bautizar en realidad, bautizar con nombre. Y en química se utiliza mucho para identificar los compuestos. Pero antes de esto habían varios compuestos que ya a través de su trayectoria han quedado instalados en nuestras memorias y ya no se les asignó o no se les conoce por el nombre sistemático, sino que por sus nombres comunes. Ejemplos de ellos acá tenemos, por ejemplo, el vinagre, el carbonato de sodio, mármol, lejía, acetileno, calviva, calapagá, yeso, son algunos de los ejemplos. Por eso es que la idea es que ustedes ahora, con lo que van a aprender después de que termine la sesión de hoy,
deberíamos ser capaces de identificar cuál es el nombre sistemático de cada uno de estos compuestos comunes o nombres comunes. Y aquí al revés, aquí aparecen algunos nombres y que habría que obtener el nombre común, cómo se le llama al HCl, cómo se le llama, cuál es el nombre común del FS2, el nombre común del NaOH. Por ahora estamos hablando, leyendo así tal cual, cuál lego respecto a cómo se nombran, porque la idea es que en la medida que avancemos vamos a ir detallando el nombre de cada uno de estos compuestos. Entonces, ¿cuál es la tarea acá? Lo mismo, la asignación sería exactamente igual. El equipo 1 hace la letra A, pero entiéndase que hay que leer A, B, C, D, E, F, G, H. Así que hay que entender eso, porque aquí aparentemente uno puede decir, el equipo 1 hace la A, perdón, y el equipo 2 hace la B, y que más encima ahí dice A. No, hay que leer que este tendría que ser A, B, C, D, E, F, y este A, B, C, D, E, F. O sea, el equipo 1, en este caso, haría el vinagre y el ácido clorhídrico. El equipo 2 debería ser bicarbonato de sodio con FeC2, sulfuro de fierro, por ejemplo. ¿Sí? Espero que hayan entendido Profesor, ahora. ¿Sí? profesor, una consulta, es que al lado del hidróxido de sodio está solito el mercurio. ¿Está bien? Está Que esté correcto. solamente el elemento. Ah, Sí, ya, sí, es que tiene un nombre común ese, por eso es que hay que averiguarlo. Lo van a ya. encontrar rápido, ese es tan fácil en realidad. Ya, pero Mm. entonces se entendió. Lo que hay que hacer acá es saber de que hay compuestos que tienen un nombre común que no obedecen a ninguna sistematización y queremos saber cuál es su fórmula. Y al revés, aquí está la fórmula y queremos saber cuál es su nombre común, descubrir cuál es el nombre común de estos. Nótese nombre común: vinagre, bicarbonato de sodio, mármol, ese es un nombre común. Lo mismo pasa con esto, entonces hay que encontrar el nombre común de esto, y aquí al revés, encontrar la fórmula del nombre común. Esa es la tarea. Veamos entonces respecto a lo que viene, el concepto que está detrás de la clase de hoy. Para entender la clase de hoy día va a ser fundamental tener siempre la visión de dron. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la panorámica? La panorámica es esta de la clase de hoy. Vamos a ver todo lo que es la nomenclatura de lo que es combinaciones binarias, combinaciones terciarias. Las combinaciones binarias las podríamos agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia. Primero, los hidrogenados, que pueden dividirse en hídridos básicos, ácidos, salinos, neutros, dependiendo su comportamiento desde el punto de vista químico. Cuando uno pone un tornasol, ¿qué color pone? Este se tildaría azul, este rojo, este es una sal, no pasa nada, y lo mismo pasa con los neutros. En el caso de los óxidos o los oxigenados, se le agrega oxígeno. Ahí tenemos óxidos básicos, óxidos ácidos, que se conocen como anhídridos mejor que óxidos ácidos, mejor hablar de anhídridos, y luego las sales binarias. Ese conjunto, junto con el de abajo, hidróxidos, óxidos ácidos y oxisales, tienen un mecanismo único para formar los compuestos. Por lo tanto, si ponen atención a lo que vamos a explicar ahora, van a poder hacer el resto de los compuestos de una, porque el mecanismo es el que interesa, el que está detrás de todo esto. Lo que va a ir cambiando van a ser los contextos. Por eso es que nos apropiamos primero del mecanismo y con ese mecanismo vamos a trabajar. Primero hay que entender de que cuando comenzamos a hacer combinaciones binarias, son compuestos que se forman por dos elementos. Binario significa que hay presencia de dos elementos. Bueno, igual hay una excepción, yo les digo, en química hay muchas excepciones a la regla. Y una de las excepciones es justamente esta, que aquí dice binario, ¿sí? Binario significa dos elementos, no hay más. Pero, por ejemplo, uno de los ácidos que se forma acá es el ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico es HCN. Y ahí uno ve, hay tres elementos. Por lo tanto, no se cumple. Claro, hay una excepción a la regla, las colitas de Gauss. Pues, es una entre ninguna. Por lo tanto, hay que saber que vamos a trabajar con binaria, que significa solamente dos elementos, pero hay un par de excepciones, como por ejemplo el HCl. Diga, Rodrigo. Ya no,
ocupó la manito. Sí. Vemos entonces, aquí está el mecanismo que les comentaba anteriormente. Fíjense que el mecanismo está sustentado en algo muy básico que tiene que ver con que todo esto está ocurriendo en solución acuosa, por lo tanto los comportamientos están dados por iones. Entonces, si recuerdan de la teoría atómica, hablamos de los iones y que los iones, o que en realidad un elemento estaba compuesto por protones, y estaba compuesto por neutrones, y estaba compuesto por electrones. Si se recuerdan de eso, de la primera clase. Protones, neutrones, electrones. Protones tenían carga. ¿Qué carga tenían los protones? Los que han hecho la tarea. Positiva. Positiva. Perfecto, positiva. Y por el lado de los electrones, daba la aporte Negativa. Negativa. correcto. Negativa. Negativa, profe. Los compuestos tenemos que tener la premisa que deben dar carga neutra. No tenemos un compuesto que esté cargado positiva o negativamente. Entonces, de ahí nace el quid de la formación de los compuestos. Los compuestos entonces se forman a través de la combinación de iones cargados unos positivos y otros cargados en forma negativa. Tomamos un ejemplo, por ejemplo, el potasio. El potasio, si lo desagregamos, y queremos transformar a un ion potasio positivo, el potasio, recuerdo que tiene, me parece, no seguro, habría que ver, 18 protones y 18 electrones. Si alguien puede verificar, mataría, pero me da la impresión que estoy en lo correcto. Esos son los valores que uno puede leer ahí, ¿sí? 18 protones y 18 electrones. Entonces, la pregunta, a ver si alguien hizo la tarea y si lo comprendió realmente, ¿cómo transformo este elemento de potasio? 19 protones, profesor. 19 Sí, protones. 19 y 21. 40 es el número másico. 19 protones, por lo tanto, debería tener ¿cuántos electrones? 21. No, pues 19 electrones. Si tiene No, porque protones, es 40, pues 30. 19. Ah, perdón. Sí, tiene que estaba estar en calculando carga con neutrales. Elemento neutro. Sí, elemento neutro, justamente a lo que andaba buscando. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo transformo en un catión? Ahora sí, o en un ion positivo, para que me quede un K más. Un K más. Se extrae un electrón. Correcto. Y eso significa que lo rebajo a 18 electrones. Eso significa pasar de un 19 a un 18. Recuerden que para movilizar las cargas de un elemento lo hago exclusivamente a través de los electrones. Los protones no se pueden tocar. Por lo tanto, si lo quiero cargar positivo, saco electrones. Si lo quiero cargar negativo, agrego electrones. En este caso, entonces, le estoy sacando un electrón, que es equivalente entonces aquí a sumarle un electrón. Eso es. Bueno, es que como está ahí con el signo más, me está negando. Pero ahí le estoy sumando un electrón, el electrón con carga negativa. Entonces, el K más cargado positivo, más, aquí el signo más, voy a poner más mejor, más el electrón va a dar como resultado un elemento cargado en forma positiva. ¿Se entendió el concepto, no? Aquí lo que estoy haciendo es transformar un elemento neutro en un catión. Catión significa un ion cargado positivo. ¿Cómo lo hago? Sacándole, o en realidad, sí, pues sacándole un electrón. Y de esa manera queda cargado positivo, más uno, porque saqué un electrón. Entonces, para armar la ecuación que quede balanceada, voy a tener este con carga positiva, más este con carga negativa. Aquí va a tener carga más 1 y aquí va a tener carga menos 1. Más 1 con menos 1, carga igual 0. Se cumple entonces, ¿sí? Eso que estamos haciendo ahí se puede hacer también para los que están con carga negativa. Por ejemplo, podemos tomar el caso del cloro. El cloro está, ahí habría que ver el cloro, ¿cuál es la componente social? Cloro 17. El 17. Cloro sí es 17, y sí que estoy más seguro. 17. Y aquí la historia es al revés. Pues. Tengo 17 protones y tengo además 17 electrones. Entonces la pregunta, ¿qué debo hacer para que
el cloro que en forma negativa, o sea, transformarlo en un anión. Darle un electrón. Exacto. Un electrón. Tendría que poner 18 electrones. De esa manera, entonces, aquí me va a quedar un Cl-, Cl-, y aquí tendría que quedar igual que este, Cl-, aquí está. Correcto. Y eso, finalmente, voy a tener entonces la igualación con el valor que aparece anteriormente en el balance del ion, y a este ion se le conoce como ion cloruro, ion cloruro, ion cloruro, ion cloruro. Luego, si yo tomo entonces estos dos que están en solución, por ejemplo, el K+, que está solo, K+, que vendría siendo el potasio, catión de potasio, y el Cl-, que vendría siendo el cloruro, se estaría formando entonces un compuesto porque estaría dando una carga neutra. Aquí tengo una carga positiva y aquí tengo una carga negativa. Positiva con negativa finalmente logran formar un compuesto neutro, y el compuesto sería el KCl. Ahí hay un error porque le puse L mayúscula. KCl. Y este se llamaría cloruro de potasio. Cloruro de potasio. Eso es, y eso claro, es una sal. Pero esto que estamos explicando acá es un poco para entender lo que viene hacia adelante. Lo que estamos haciendo entonces es entender que todo lo que vamos a hacer respecto a nomenclatura lo vamos siempre a asociar a cargas. Y esas cargas son lo que alguien decía por ahí, valencia, y que hoy se conoce como número de oxidación o estado de oxidación, que es el valor que justamente ahí aparece y es característico de cada compuesto. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, y su estado de oxidación es el 3 y 5. O sea, el nitrógeno, podemos tener entonces un N con carga 3, y un boro, por ejemplo, también con carga 3, y así sucesivamente. Silicio, Profesor, menos 4, ¿sí? una consulta. ¿Por qué, por ejemplo, en la molécula del agua se habla de que tiene una parte levemente positiva y otra levemente negativa si se supone que se netean? Claro, pero es que el caso del agua no es un compuesto, es un compuesto bien particular el agua, que no obedece a estas reglas porque es un compuesto molecular, estamos hablando de compuestos iónicos. Pero en términos generales sí se puede trabajar a force y que logre este estado de neutralidad. Pero ¿Me puede explicar la diferencia entre compuesto molecular y iónico para entenderla, por favor? es que esa todavía no la podemos ver porque la vemos en la próxima clase, porque si no me voy a marear con esa explicación, vamos a quedar dando vueltas. Falta se ve la próxima clase porque ahí vemos los tipos de compuestos iónicos, molecular, se ven todos esos tipos de compuestos. Ahora solamente nos estamos ocupando de los nombres y ya la próxima semana vemos las diferencias así bien detalladas entre uno y otro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profesor? ¿Profe? ¿Te escucho? Las damas primero. Oka, muchas gracias. Profesor, una consulta. Es que como usted hablaba de los estados de oxidación y el cloruro está en la familia 7, tendría valencia 7, 5, 3 y 1. Y Sí, en este correcto. caso, ¿por qué solamente ocupamos la 1? Eso no me quedó muy claro. No, porque todavía no llegamos a esa etapa. O sea, eso viene como en el ejercicio 3.10. Solamente estoy tratando de explicar el mecanismo de que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante lo vamos a hacer a través de cargas o estados de oxidación. Entonces quise partir con algo básico, que los dos están aquí actuando con 1, pero más adelante vamos a presentar las reglas de cuándo es 1, cuándo es 3, cuándo es 5, 7 y eso. Por ahora, solamente quiero explicar el mecanismo que vamos a utilizar, y este mecanismo que vamos a utilizar es para todos lo mismo. Por eso es que me interesa que se aprenda con algo básico y sencillo, y el resto ya se puede ir haciendo la adaptación de los distintos contextos. O sea, cuando tenemos más de un estado de oxidación. Entonces, lo que acabamos de hacer acá arriba se puede diagramar en algo genérico, donde X y donde Y corresponden a elementos que tienen sus distintos estados de oxidación. Entonces, siempre vamos a tener un elemento con carga negativa y otro elemento con carga positiva. Y ahí aparece la primera pregunta, es, bueno,
El hidrógeno, por ejemplo, ¿siempre hace el positivo? Pucha, en la gran mayoría de los casos sí, pero hay excepciones en donde no, y acostúmbrese a esto porque no se cumple toda rajatabla en química, no existe eso. Por lo tanto, hay que estar siempre pendiente de las excepciones. Y ha ocurrido que hay veces que algunos, personas que se dedican a hacer clases de química justo sacan el ejemplo que es excepción a la regla y que a la escoba en el curso porque no se entiende, y claro, porque es una excepción a la regla. Entonces hay que estar muy alerta respecto a las excepciones a la regla, porque lo contrario se pueden malinterpretar las formas o los mecanismos con los que se forman los compuestos. Entonces vamos a partir en términos muy generales que vamos a tener siempre un elemento cargado negativo y otro elemento cargado positivo. Y aquí estamos en un caso en donde es más real porque no estamos asumiendo que los dos tienen la misma carga, como en el caso acá. Fíjense aquí, los dos tienen la misma carga positiva y esta positiva y negativa, y misma carga me refiero a más 1 y este menos 1. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un calcio, y el calcio es más 2, que sería así, calcio, y le vamos a poner más 2, el calcio más 2 es distinto que el que estamos anteriormente. Déjenme ver ahí, calcio más 2. Ese es el calcio más 2. Por lo tanto, si yo los sumo, si se dan cuenta, hago esta sumita y pongo ahora, en vez de poner el potasio, pongo calcio más 2, y lo otro lo mantengo, el Cl menos lo mantengo. Ya esta suma no me da el 0. No sé si lo visualizan. Este me estaría dando más 2 y este me estaría dando menos 1. Carga total, ¿cuánto sería? Menos, más 1. Más 1, correcto. Carga total más 1. Entonces, para que eso no ocurra, a este lo mantengo con un 1 adelante imaginario y a este lo multiplico por un 2 imaginario adelante. No sé si me siguen. Si le pongo, por ejemplo, 2, para que se vea mejor. Y ahora nuevamente pregunto, aquí tengo carga positiva más 2, y aquí tengo menos 1 por 2, menos 2. Entonces, más 2 por más menos 2 da 0. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy, de alguna manera, equiparando las cargas. Y lo hago mirando el que está con mayor carga, en este caso, el calcio más 2. Le puse ahí el 2. Esto que hice acá es lo que se conoce como intercambio de estados de oxidación, que ahora estamos explicando el por qué, pero después simplemente lo vamos a hacer casi en forma mecánica, sin casi pensarlo, pero ahora estamos dando la explicación por qué hay que intercambiar los estados de oxidación, que se ve aquí. Por ejemplo, pensemos el caso de que este es el Cl-, donde el N es menos 1, el I corresponde al calcio más 2. Lo que hago acá entonces es poner el Cl- y el calcio más 2. ¿Dan 0? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hice acá. Intercambio. El M se va hacia el frente y el N se va hacia el otro lado. ¿Qué es lo que hice aquí? Imaginariamente el 1 lo pasé delante del calcio y el 2 lo pasé ahí adelante del Cl. ¿Qué es lo que está aquí? M por menos 2 y N por más M. Final, como alguien dijo por ahí, se netea esto y finalmente queda en 0. Por lo tanto, llega a la conclusión que el compuesto va a ser XM y N. Fíjense, las cargas, si yo las pongo en el estado inicial, voy a partir haciendo el calcio. Decíamos que tenía más 2, calcio más 2, y después puse el Cl con carga menos 1. Eso lo voy a agrandar para que se vea un poco mejor con este que está acá. Ahí. Ya. Entonces tengo, imagínense esto que está con carga calcio más 2 arriba. No es más 2, sino que calcio con carga más 2 y cloro con carga menos 1. Lo que hago ahora en el paso, en ese paso vamos, en el paso 1. Pongo el elemento con su carga. Calcio menos 2, Cl menos 1. Y luego lo que hago es intercambiar las valencias. O sea, aquí pasaría el calcio, se mantiene, y el Cl2. De ahí intercambié las valencias. La que estaba en 2 pasa hacia abajo y la del 1 pasa hacia el otro puesto. Y ahí por eso queda KCl2, cloruro de calcio. Eso es la forma de hacer todos los estados o todos los compuestos. Entonces se ponen los elementos, se posicionan las cargas, y esas cargas se leen de los estados de oxidación. Por eso alguien decía, bueno,
va a ser necesario aprendérselo, ideal, pues, o sea, pero para efectos de certamen era obligatorio esto, pero ahora ya no tanto, pero para poder hacer las tareas conviene entonces que le echen un vistazo a estos estados de oxidación para chequear si está bien o no. Entonces, paso 1, se pone el elemento con su respectivo estado de oxidación y luego se intercambian las valencias y se obtiene el elemento en particular. Cuando estos dos son múltiplos, siempre se dejan su fórmula empírica. Recuerden que la fórmula molecular es múltiplo de, y la idea es que siempre seamos capaces de llevarla a la fórmula empírica. Ese es el mecanismo que vamos a utilizar de aquí en adelante en todos los compuestos que se van a formar en la clase de hoy. Entonces vamos a partir con el paso 1, por ejemplo aquí dice, ejemplo, determina de acuerdo con el mecanismo simplificado deducir los compuestos que se forman en el caso de nitrógeno con hidrógeno. A propósito, este vendría siendo desde la perspectiva anterior, desde acá, me parece que era este, no, ¿dónde está? Era este entonces, acá está. Estamos en los hídridos básicos, es el primer grupo que estamos abordando, hídridos básicos, y ese es el primero que vamos a hacer. Entonces estamos viendo cómo se forman, o qué compuesto se forma entre el N y el H. Para eso tengo que saber el N, en este caso trabaja siempre con el menor estado de oxidación en el caso de los hidruros. Por lo tanto, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio trabaja con 3 para la formación de hidruros. Entonces ahí va la primera explicación, ¿no? ¿Y por qué 3? ¿Por qué 5? Bueno, para la formación de hidruros siempre con la menor valencia. Valencia, estado de oxidación, número de oxidación, son los sinónimos. Por lo tanto, ¿con cuál? Paso 1, vamos a hacerlo por paso. Paso 1. Paso 1, lo que tengo que hacer es agrandar esto porque está muy chico. Ahí sí. Pero corrí esta tablita, necesito para que vayan mirando. Paso 1, entonces anotar el caso de los hidruros, primero va el no metal, así que así tal como se puso en ese orden. El no metal en este caso es el nitrógeno, y se tiene que elevar, aquí vamos a tener un problema con el Excel porque no me va a ir acompañando en el valor que pongo arriba. Claro, no me permite hacer eso. A ver, ¿cómo lo hago? N, ahí, y aquí 3. Por ahí puede ser entonces. N3 y lo pongo ahí. Y este, para que se entienda, voy a poner el nitrógeno ahí. ¿Se entiende entonces? Espero que sí. Si no me dicen de qué manera se puede hacer, pero lo que quiero poner es que el nitrógeno va con carga negativa 3. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, Profe, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Y si ¿Sí? lo deja todo junto nomás? ¿Qué es la lo que carga, quería evitar? la carga negativa, ¿de dónde la verifica? O Aquí. Ah, El ya. hidrógeno siempre actúa con carga positiva en los hidruros. En los hidruros. Entonces aquí voy a tener el H, y nuevamente tendría que mantenerlo ahí, H, con carga 1 positiva. Están elevados a esa carga positiva. Eso es lo primero que hago. Paso 1, entonces pongo los compuestos con sus respectivas cargas. De todas maneras, cuando ustedes reciban este documento, el texto, ahí van a entender que esto está elevado a, es como elevado al cuadrado, en vez de elevado al cuadrado está elevado a -3 y este está elevado a +1, ¿sí? Aquí lo pongo así porque el Excel no me lo permite, pero se entiende entonces que está elevado. Luego lo que sigue, el paso 1, ya que entendí que esto está de esta manera y tengo que formar un compuesto, lo que se hace ahora es intercambiar las valencias, por lo que expliqué ahí arriba. Entonces, en este caso me va a quedar el N primero, luego pongo el H, y ese 3 que está aquí pasa hacia abajo, y ese 1 que está ahí pasa hacia adelante. Entonces, ese 1 pasa a ese punto, bueno, no se está viendo mucho, a ver, déjenme ver. Ahí sí. Este 1 que está ahí pasa imaginariamente ahí, y ese 3 pasa a ese punto.
A ver si lo puedo hacer mejor acá. Voy a anotar los mismos. N y este sería H. H. Y este, lo mismo acá. Entonces, para explicarlo mejor, este 1 pasa inmediatamente ahí, y este 3 pasa imaginariamente ahí. O sea, ahí, en ese 3. Ahí. Por lo tanto, ahí mejor podría poner el 1, que me quede más claro. Ese pasaría así, a ese allá. Ese aquí afuera. Lo que hice ahí fue intercambiar las valencias, o los estados de oxidación, o el número de oxidación. Este 3 que estaba ahí pasa hacia allá, este 1 que estaba ahí pasa hacia adelante. Finalmente, entonces, el compuesto va a ser NH3. Y eso corresponde al compuesto común, Amoníaco. que es el amoníaco. Nombre común, amoníaco. Lo mismo hay que hacer para el caso del boro con el hidrógeno. Y para ese caso, nuevamente en este ejemplo, lamentablemente el mismo, pero sería B con carga, aquí simplemente, no voy a cambiar, pero sería exactamente igual. El boro que tiene carga, esto mismo lo copio porque esto se mantiene exactamente igual. Se pega, tiene carga -3, también lo leí de ahí. Y el hidrógeno, porque se está haciendo con el hidrógeno, carga positiva +1. Y finalmente tenemos ahí el intercambio de los estados de oxidación y nos va a dar el pH3. ¿Cómo se llama esto? Se llama borano. Perdón, borano. Borano. Algunos ¿cómo se dice? Sinónimos, o en realidad que se puede llamar de otra manera, podría ser borano, borano, boramina, también puede ser boramina, otra forma en que se podría considerar. Y a partir de esto entonces se obtienen todos los compuestos que están asociados a la formación del hidrógeno con un no metal. ¿Cuáles son las alternativas? Todas las que tenemos acá. Para este caso tenemos la asignación entonces diferida, porque aquí estaríamos en el ejercicio 3.3 y solamente hay 1, 2, 3, 4. O sea, sería S, S, S y S, que están puestos en el documento, pero esto lo tendría que hacer el equipo 1, el equipo 2, 3, 4. Vamos a llegar hasta el 4. Esa es la asignación para este mecanismo. Entonces ustedes deberían determinar los compuestos que forma el hidrógeno con el fósforo, el arsénico, el antimonio, el silicio. Esos son los que tendrían que verificar. ¿De qué manera? Consulta. De esta manera. Paso 1, paso 2, fin. Y ahí se acaba. Lo vamos a hacer en 2 pasos porque por eso expliqué todo este mecanismo, para entender por qué se hacía así, y después simplemente ocupamos el mecanismo, ocupamos la fórmula, ocupamos esto. Fíjense, esto finalmente se reduce a 2. Pongo el elemento con la carga, me aseguro que una esté positiva o negativa, a depender de lo que estemos formando. Luego intercambio las valencias y ahí doy formación al compuesto. Entonces, esa va a ser la convención que nosotros vamos a hacer para poder formar cualquier compuesto en 2 pasos. Entonces, paso 1, dispongo el elemento con su carga, y el paso 2, intercambio las valencias. El 3 pasa hacia donde está el hidrógeno, y el 1 pasa a donde está el boro. En este caso se llama borano. El resto va a estar terminado siempre en ano o mina, va a depender de lo que se esté formando aquí. Por ejemplo, arsenamina puede ser este, o arsano. Esos podrían siendo los nombres con los que se estaría llegando a desarrollar, o el compuesto que se forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Vamos en ejercicio 3.3. Este no lo había puesto. Ejercicio 3.3. No aceptó. Ya. Profesor, los elementos que tengan la valencia positiva siempre van a la derecha, los negativos a la izquierda, ¿es así? No es así siempre. Va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Por eso hay que estar atento respecto a eso. Ahora
Este es el mecanismo que sirve en negativo positivo. El mecanismo para los hidruros. Pero Ya. los vamos a ir viendo uno a uno, así que en este caso, para la tarea habría que hacerlo igual, tal cual como Claro. es que está aquí. No hay ningún cambio respecto a esto. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el silicio tendría que ir a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, el silicio con carga negativa, el hidrógeno positivo. Eso es para Ok. los hídridos básicos. O sea, estamos aquí, hídridos básicos. Pasamos entonces a los que siguen. En este caso serían los hídridos ácidos. Hídridos ácidos. Los hídridos ácidos son compuestos que están formados también por hidrógeno, también por un no metal, pero se llaman ácidos, esa es la diferencia. No hay forma de distinguirlo entre los otros. Los aniones cuyos nombres terminan en lo que estamos viendo anteriormente, terminan en uro, formando sus respectivos ácidos. Por ejemplo, ácido clorhídrico, entre otros. Entonces, lo que vamos a hacer es algo sencillo porque viendo uno ustedes van a ver inmediatamente cómo se hace el resto. Por ejemplo, para el caso de este que, recuerden, el HF, si lo agrando un poco más, ahí, HF, flecha, es el problema de esto, ahí, tampoco, por el símbolo no me lo acepta. Ok, que estoy pasando, digamos, una flecha hacia acá, insertar podría ser, ¿no? Insertar, eso no había considerado. Formas, debería tener una flecha aquí, ¿sí? Pero como el apóstrofe, si usted lo coloca antes del más o el menos, una división, se anula la función matemática. El apóstrofe al lado del cero, donde está el signo de pregunta. De veras, buena sugerencia. Buena sugerencia. Y lo voy a ocupar en la próxima. Aquí déjeme cerrar este con el grosor para finalmente ocuparlo. Ahí ya. Bueno, ahí tengo. HF, ¿sí? Se forma con el protón, si yo lo desagrego, voy a poner el signo más ahí, y el F, ¿ok? Entonces este lo voy a agrandar para que se entienda. Esto estamos en H, ahí está. Ahí fue demasiado grande. Entonces dijimos aquí es el apóstrofe este, ¿o no? ¿Más? No, en ¿Signo su más? teclado, el signo de pregunta que cierra. Pero igual me funcionó, ¿Ahí funcionó? Igual me funcionó súper. Ya. Entonces aquí tengo, fíjense, el HF lo puedo desagregar como H, y al desagregar el H pongo aquí H más, y F ¿cuánto? Para que esté como compuesto neutro. F menos. H menos. F menos, ¿sí? F Eso menos. es lo que yo podría deducir. Entonces, siempre, cada vez que yo saco un protón, me va a quedar inmediatamente un residuo, y a ese residuo se le conoce con el nombre de la terminación uro. Y entonces este se va a llamar ion fluoruro. Ion fluoruro. Ese es el primero. Por lo tanto, el nombre sería ion fluoruro. Y la fórmula sería esa, F menos. ¿Y qué ácido se forma? Fluoruro de hidrógeno. El ácido fluorídrico. Ácido Fluorídrico. fluorídrico. Cuesta un poco la cuestión. Pero ese es el nombre, ácido fluorídrico. Ese es el número 1 que hicimos de ahí. Lo mismo habría que hacer con el ion cloruro. Entonces, vamos a ir haciéndolo ahora por orden. ¿Cómo se llamaría este? Ion Cloruro. Ion cloruro. ¿Por qué? Porque se obtuvo de sacarle un protón al ácido. Y a ese residuo se le conoce como ion cloruro. Luego, ahí sería ion cloruro. La fórmula sería la fórmula del ácido, en realidad aquí están preguntando por la fórmula del ácido, que sería en este caso HCl. HCl. Ese sería.
Voy a agrandar un poco más ahí. Ion cloruro, voy aquí. El nombre, ion cloruro, la fórmula, nombre, estoy copiando la tabla, nombre, ion cloruro, fórmula, y aquí sería el ácido Clorhídrico. fluorídrico, clorhídrico. No, ahí está de más una ahí. Clorhídrico. Ahí sí, clorhídrico. Veamos entonces qué pasa con el de abajo, que sería lo mismo, pero sería ion bromuro. Bromuro. Y el ácido sería el HBr. Y sería ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Ese sería el nombre. Y si vemos el otro, ya sería el último. Ion de azufre. Pero sería ion, hay que ver Sulfuro. la terminación. Sulfuro. El sulfuro. Ion sulfuro. Y aquí hay que tener especial atención porque estamos combinando el S con carga H2S. -2 y aquí tenemos el H. Se intercambian las valencias, por lo tanto va a quedar H2S. Y ese se llama ácido Sulfídrico. No, el sulfídrico. El H2SO4 es sulfúrico. Ácido sulfídrico. Ahí tenemos entonces el detalle de lo que estamos viendo. Nótese que lo que se cumple acá siempre es la terminación ico, y aquí la terminación uro. Sulfídrico, bromídrico, en realidad más que ico es hídrico, la terminación hídrico, en todos. Clorhídrico, bromhídrico, sulfídrico. Mejor corrijamos para que se entienda mejor. La terminación hídrico es la que está presente aquí en la terminación uro. Por lo tanto, cada vez que venga... ¿Sí? ¿Profe, es sulfídrico o sulfídrico? Sulfídrico. Ah, si le falta una L entonces. Correcto, le falta una R porque viene del sulfuro. Lo mismo pasa aquí con el cloruro, clorhídrico, bromuro, bromídrico, sulfuro, sulfídrico. Faltan los tildes que corresponden, correcto, sí. Ahí tendríamos que hacer una corrección respecto a eso. Ya, aquí también tenemos una asignación que es bastante básica porque solamente hay dos, no me dio más para escribir algunas tareas, pero sería, habíamos quedado anteriormente en el equipo número 4. Por lo tanto, aquí iría el equipo número 5 y el equipo número 6. Son dos tareas. Asignación. ¿Esta raya es de usted o es mía? Ah, es mía, chuta. No me encuentro. Oh, ya. Bien, entonces tendríamos acá la asignación de la tarea para los dos grupos que ahí aparecen, dos equipos. Avanzamos entonces ahora con lo que corresponde a los hídridos salinos. Si vemos, entonces vamos, creo que estamos aquí, no, nada que ver. Esta tiene que ser un poco esta, en la 3.3. Ya ahí vimos los hídridos básicos, hídridos ácidos, y ahora vamos en los hídridos salinos. Seguimos con los hidrogenados, por eso es que cuando preguntan, bueno, ¿siempre va con hidrógeno? Sí, porque en este caso vamos todavía avanzando con el hidrógeno, todavía no hemos visto nada con oxígeno ni OH, así que solamente estamos con hidrógeno. Entonces estamos ahora con los hídridos salinos. Quizás podríamos poner el título para que no se nos olvide. Hídridos salinos. Hídridos salinos. Aumento para que se vea desde lejos. Hídridos salinos. Estos compuestos resultan de la combinación del hidrógeno también con metales. Los otros eran con no metal. Y en general con los estados de oxidación, o también conocidos como valencia antiguamente, que ahí aparece el número 1, 2 o 3. Estos compuestos se comportan como base, ¿sí?
Ese es su comportamiento y se utilizan mucho en celdas combustibles, por ejemplo, el litio, famoso en eso. Se nombran con la palabra hidruro y seguido por el nombre del metal. Se escribe primero, en este caso, el metal, seguido del hidrógeno. Y por supuesto, intercambiando sus estados de oxidación o su número de oxidación. Aquí hay que tener presente qué ocurre, y ahí ya voy respondiendo algunas de las preguntas que se hicieron al inicio. ¿Qué ocurre cuando tengo más de un estado de oxidación o cuando tengo más de una valencia o más de un número de oxidación? Ahí hay ciertos acuerdos respecto a cómo nombrar los compuestos. Entonces voy a partir por la primera, que corresponde a la de stock, que es la más sencilla, que es poner en paréntesis el estado de oxidación. Por ejemplo, si tomamos el fierro 2. Eso significa que su estado de oxidación es 2. Si, por ejemplo... Profesor, se está escuchando mal. Estoy chorreando. Gracias. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya. Con esto ya estamos cerrando la primera etapa. Por ejemplo, el caso del platino. El platino, fíjense, aquí tenemos 2 y 4, por lo menos 2 y 4. Digo, no, yo me refiero al 4. Esa es la forma del stock. Entonces, todos los compuestos, fíjense acá arriba, hay un ejemplo, fierro 2. ¿Sí? Esa es la metodología stock, para diferenciar con cuál está trabajando o con qué estado de oxidación va a utilizarse para la formación del compuesto, se hace en paréntesis. La otra alternativa es la tradicional, que también desde el año 2005, quizás 2006, ya no se utiliza, pero igual está dentro de lo que hay que entender o comprender, pero igual la vamos a explicar. Es como el tema este de las valencias, es antiguo, pero vamos a decir cuál es la tradicional. La tradicional entiende que cuando hay dos estados de oxidación, podemos decir entonces que hay uno que es menor y el otro es mayor. O sea, si hay dos, uno va a ser menor y el otro va a ser mayor. Esa es un poco la convención. ¿Está claro eso? Si hay dos, yo sé que uno de estos dos es menor y el otro es mayor, por defecto. Por lo tanto, cuando hay dos, cuando se actúa con la menor, la terminación del compuesto termina en oso, y cuando es mayor o cuando está con la mayor, el compuesto termina en ico. Eso para los compuestos que vienen de aquí en adelante. Entonces, para el caso, por ejemplo, del níquel, podría hablar de niqueloso o de niquélico. Podría hablar de cobaltoso o de cobáltico. Ferroso o férrico. Si digo ferroso, me estoy refiriendo al fierro 2 según Stock. ¿Sí? Esas son dos. Y existe una tercera que es la que se está rankeando bastante fuerte porque es muy fácil y mucha gente mucha gente con poco conocimiento de química la entiende rápidamente porque es muy fácil. Por ejemplo, es hablar en términos de, para el 1, digo que tiene mono, si tengo 2, digo que tiene di, si tengo 3, digo que tiene tri, si hay 4, tetra, bueno, ustedes las conocen hacia abajo. Por lo tanto, es otra forma también de referirse a los estados de oxidación. El detalle aquí es que esto se ordena de derecha a izquierda. Eso lo vamos a entender cuando veamos un ejercicio. Por ahora, por lo menos quedarse con el concepto que claro, es sencillo, pero tiene cierta reglita. ¿Y cuál es la regla? Que se leen de derecha a izquierda. Pero eso lo vamos a ver cuando nos toque hacer un ejercicio de esto. Entonces, ahí tenemos el resumen. Nótese que lo que estoy diciendo es exclusivamente cuando hay dos. Todavía no soy capaz de responder a la pregunta cuando hay 4, porque eso viene más adelante en los ejercicios. Por ahora, contentémonos cuando hay 2. ¿Qué mecanismos puedo utilizar? Ahí ya tiene 3. 1, regla Stock, la tradicional, que trabaja con la terminación oso con ico, o la sistemática. Cualquiera de las 3 va a ser bienvenida para el desarrollo de los
compuesto para explicar los compuestos. Entonces vamos a hacer este ejercicio que aquí aparece y con eso nos vamos al recreo, no sé, al receso. Entonces, siempre el paso 1 decimos que se anotan los compuestos con sus respectivas cargas. Primero pongo el litio con carga más 1. Los voy a anotar así por el momento, pero se entiende que van elevados. Después en el documento les va a quedar más claro. Litio más. Inmediatamente al de al lado sería el hidrógeno. Aquí está con carga menos 1. Y bueno, nuevamente la pregunta, oye, pero no está con carga positiva. Ya, pues por eso le estoy diciendo. Aquí el hidruro, aquí en este caso, cuando hablamos de hidruro, el hidrógeno actúa en los únicos casos con carga negativa. El resto siempre con carga positiva. Para formación de ácido, como por ejemplo el HCl, el H protón siempre positivo. Pero aquí tenemos una excepción a la regla en donde el hidrógeno actúa con carga negativa para la formación de los respectivos hidruros. Se intercambian las valencias, paso 2, y dado que las dos, es trivial esto porque las dos son con carga 1, o de estado de oxidación 1, entonces sale rápido que el compuesto es LiH. O sea, hidruro se llamaría hidruro De litio. de litio. Hidruro de litio. Hidruro de litio. Ese sería el nombre. Hidruro de litio. Fin del ejercicio. Y el otro sería igual. Vamos a saltarnos el de sodio porque o simplemente lo hacemos con el... Bueno, paso 1, que sería lo mismo. Sodio. Sí. Sodio con carga Más positiva, 1, sí. H con carga negativa, y esto nos va a quedar NH. Y este se llamaría hidruro de sodio. Sodio. Hidruro de sodio. Finalmente el último, que sería como el más complejo porque hay que hacer intercambio de valencia, pero ni tanto, pero lo hacemos. Paso 1, ponemos el fierro con carga más 2, inmediatamente el H con carga menos 1. Paso 2, tendríamos el intercambio de las valencias. El fierro se mantiene y el H le pongo el 2. Finalmente entonces tenemos el resultado de los dos y este le llamaríamos hidruro Ferroso. Ferroso. Podría ser hidruro ferroso. Correcto. O bien, ¿cómo podría ser? Hidruro de hierro 2. Hidruro de hierro 2. 2. Tenemos 2. ¿Y qué otra más? Ahí estaríamos, porque la sistemática tendríamos que decir hidruro, entonces va a quedar igual, hidruro de hierro, quedaría. Ok, eso es lo que tenemos para hoy respecto a los hidruros, y ahora hacemos la asignación. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8. Y en el anterior habíamos quedado en el grupo 6. Entonces aquí tenemos 1, aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el 8. Y 6. Aquí están los 8. El otro va a quedar sobrecargado. El grupo 6. 7 y 8. Bueno, partimos del punto 7 entonces. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 4 tendría que ser. Quedamos hasta el 4. ¿Se entiende lo que hice, no? Aquí está el grupo equipo 5, 6. Y luego aquí sigue el 7, el 8. Y nuevamente empieza 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos los 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, igual falta 8. 5. Me quedan igual. Entonces estos siguen igual. 5. 6. Ahí están. Ahí todos lo hacen. Ahí está mejor. Aquí las letras serían de la A a la H. A la H. Esa sería la asignación. Ok, hacemos entonces el primer receso. Nos vemos en un ratito más. ¿Vale? ¿Ok? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Pero no referente a lo de ahora.
Ya, entonces déjame cerrar un poco aquí Sí. el negocio.